Génesis capítulo 26. Y dice así la palabra: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, versículo 15 ahora. Perdón, vamos desde el 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado la tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Amén. Estamos durante los días de Isaac, y dice la Biblia: entonces hubo hambre en la tierra. Esta hambruna no era local, era una hambruna a nivel global. Se presentó una crisis en donde escasearon los alimentos, en donde los hombres comienzan a desesperarse. Durante los días de Abraham se había presentado una crisis similar, pero ya no está Abraham, ahora está Isaac, y él está enfrentando esta crisis. Dios inmediatamente interviene. La Biblia dice: se le apareció Jehová a Isaac, y se le apareció para hablarle en medio de toda crisis. Dios siempre hablará a su pueblo. Dios siempre hablará a su pueblo. Dios le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Parece ser que la intención de Isaac era descender a Egipto, era ir a Egipto, como en algún momento había hecho su padre. Pero aún en medio de las diferentes crisis que se presenten en nuestras vidas, aún allí Dios nos va a dirigir. Va a haber no solo voz de Dios, va a haber dirección de Dios. Dios nos va a dirigir en medio de este tiempo. Y Dios le habla indicándole que Egipto no es el camino, que Egipto no es el rumbo. Dios no lo quería en Egipto. No sé si había comida en Egipto, no sé qué es lo que había, pero dijo Dios: no desciendas a Egipto. Egipto es un tipo del mundo, y Dios espera que los que son suyos, Dios espera que los que tienen fe, aún en medio de las crisis, mantengan sus principios, sus valores, mantengan su fe en medio de la crisis.
Y que entendamos que por muy mala que esté la situación, nuestra solución no está en Egipto. Alzaré mis ojos hacia lo alto. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Así es que Dios lo dirige, Dios lo direcciona. Dios te va a dirigir en medio de este tiempo. Allá, Dios te va a dirigir en medio de este tiempo. No entre en ansiedad, no te desesperes. Dios te va a dirigir. Y él llega a Gerar. Y entonces viene Dios y le habla y le dice: habita como forastero en esta tierra. Y Dios le garantiza: estaré contigo. Oiga, se lo dijo en un tiempo de hambruna, en un tiempo de crisis. Dios nos dice: estaré contigo, voy a estar contigo, te bendeciré. Ay, Padre Santo, voy a estar contigo y te bendeciré, te dice Dios. Te bendeciré. Alguna gente, cuando se presentan las crisis, piensan que Dios nos abandonó o que Dios no solo está con nosotros cuando las aguas están tranquilas. Dios está con nosotros en medio de las tempestades, en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones. Dice Dios: estaré contigo. Dios garantiza su presencia con su pueblo en todo tiempo, de manera especial en los momentos de crisis. Estaré contigo y te bendeciré. Y luego le da garantía y le dice: tu descendencia, tus hijos van a estar tranquilos, tus hijos van a estar seguros. Creo que Dios le está hablando a alguien que se preocupa. El pensamiento de Isaac, ¿cuál pudo ser? ¿Qué va a ocurrir? Mi padre no está. Durante tanto tiempo estuve bajo el cuidado de mi padre. Pero Dios le está hablando y diciendo: hay hambre en la tierra, pero yo voy a estar contigo. Hay hambre, pero a ti te bendeciré. Hay hambre, pero tu descendencia estará segura. Tu descendencia va a estar muy segura. Él llega entonces allá a Gerar y bueno, allí comete algún error cuando él niega a su esposa y dice: es mi hermana. Pero aún en medio de ese error, allí Dios lo guardó. Yo creo que Dios va a usar toda crisis para la gloria de su nombre. Y creo que aún en nuestros errores el Señor se va a glorificar. Pero en medio de la hambruna, Isaac llega a una tierra extraña. E Isaac hace algo. Dice la Biblia: sembró Isaac en aquella tierra. Había hambre, había necesidad, había crisis, pero Isaac tenía el principio de la siembra, de sembrar. Y todo el que siembre cosechará. Dice: sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. La siembra habla de fe. La siembra habla de esfuerzo, ¿ok? La siembra habla de despojarse. Él sembró. No permitas que la crisis limite tu capacidad de dar a Dios. No permitas que esta situación que estamos viviendo limite tu fe. Él había hambre, pero él no se comió todas las semillas. Sembró y cosechó al 100 por 1, dice la Biblia, y le bendijo Jehová. ¿Cuándo le bendijo Jehová? ¿Cuándo Jehová bendijo a Isaac? Le bendijo en medio de la crisis. Le bendijo en medio de la hambruna. En medio de esta situación, Dios te bendecirá. Usted que me ve por televisión, usted que me ve por las redes sociales, Dios te bendecirá en medio de esta situación. A veces no entendemos cómo. A veces no sabemos por dónde es la cosa. Pero Dios te bendecirá. Y Dios, bueno, lo enriqueció, lo prosperó. Tuvo ovejas, tuvo vacas, tuvo labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Este hombre llegó aquí, llegó sin nada, ¿ok? Y ahora tiene más que nosotros. Tiene mucho más. Le tuvieron envidia. Cuando tu fe es pura, cuando tu fe es verdadera, los
los impíos te envidiarán. Envidiarán lo que Dios pondrá en tus manos. Envidiarán lo que Dios te da a través de su palabra. Le tuvieron envidia. Al final le están pidiendo, por favor, mira, mejor vete. Mejor vete. Ya no querían que se quedaran con ellos, porque Dios lo estaba bendiciendo exclusivamente a él. En medio de esta hambruna, los filisteos vieron algo. En medio de esta crisis, Dios está bendiciendo solo a este hombre. En medio de esta crisis, poderoso es Dios para bendecirte. Ya Dios le había garantizado: yo estaré contigo. Dios le había garantizado protección. Ya Dios le había dicho: te bendeciré. Pero ahora, en medio de esa tierra, la bendición estaba sobre Isaac. Sobre Isaac está la bendición. Padre, bendice en medio de este tiempo. Da la visión correcta. Da la dirección. Y bueno, le dijeron: apártate de nosotros, porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. E Isaac se fue. Y cuando Isaac se va, se encuentra con que esta gente había cegado todos los pozos que Abraham había abierto. Los pozos. Todos los pozos que Abraham, su padre, había abierto, estos filisteos lo habían cegado y lo llenaron de tierra. Hermanos, necesitamos volver a los pozos que nos daban agua antes. Necesitamos volver a los pozos del ayuno, a los pozos de la oración. Necesitamos volver al pozo de la vigilia. Necesitamos volver a la palabra, principios, volver al principio. Él dijo, Isaac llegó y dijo: estos pozos, esta gente los cerró y le echó agua. ¿Quién haría una cosa como esa? Y él, dice la Biblia, abrió todos los pozos que su padre había abierto y llamó el nombre que su padre le había dado. Miren, hay algunos principios de fe, hay algunos lineamientos de fe que ya están tirados. Solo hay que seguirlos. No necesitamos inventar nada. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, es el Dios nuestro también. El Dios que sabe bendecir en medio de las crisis, sabe bendecirnos a nosotros también. El Dios que sabe proteger es el Dios que nos protege a nosotros también. El Dios que sabe proveer es el Dios que nos provee a nosotros también. El Dios que sabe dar paz. Isaac, con todo y que había hambruna y había necesidad y había todo, Isaac siempre estuvo en paz. No estés turbado, no estés turbada. Ten paz. Y permite que Dios te bendiga. Permite que Dios te tome de la mano. Permite que Dios te dirija. Y Él te va a dirigir a la victoria. El asunto estaba en que Isaac oyó la voz de Dios e Isaac obedeció la voz de Dios. Dios está hablando en este tiempo. No sé si lo estamos escuchando y tampoco sé si lo estamos obedeciendo. Pero Dios hará para su pueblo. Este relato trata de Dios bendiciendo en medio de una crisis. El mundo entero vive crisis. El mundo entero vive en medio de la zozobra. Pero Dios hablará a su pueblo para traer paz. No temas, yo estoy contigo. No desciendas a Egipto. No te hagas como los egipcios. No, ni te hagas con los egipcios. Yo te voy a dirigir. Voy a bendecirte a ti. Voy a bendecir tu casa. Voy a bendecir tus hijos. Voy a bendecir tu familia. Dios comenzará a prosperar. Pero esto hay que recibirlo. Tenemos que apropiarnos de esto. Esto hay que
Esto hay que creerlo, y la fe sin obras está muerta. Y cuando me pongo a ver cuándo bendijo Dios y cómo bendijo Dios a Isaac y todo, dice la Biblia, y sorprende. En medio de aquella hambruna, sembró Isaac en aquella tierra. Sembró y cosechó al 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Le bendijo. La bendición de Dios es para aquellos que le temen y es para aquellos que le creen. Hoy estoy aquí para decirte: Jehová te bendecirá. Él te guardará de todo mal. Él te dirigirá y te llenará con abundancia de paz. Solo hay que creerle. Solo hay que actuar en fe. Solo hay que volver al principio de nuestros padres de la fe. El principio del altar, el principio de la oración. Pastor, ya estoy cansado, estoy cansada de escuchar eso de la oración. ¿Hasta cuándo voy a orar? Yo no veo nada. Vas a orar hasta que veas algo. Vas a orar hasta que Dios te responda. Vas a orar hasta que Dios te bendiga. Durante los días de Elías, cuando Dios decide que va a llover, Elías le habla a Acab, que la palabra de Dios es primero y luego las acciones o los hechos de Dios. Y Elías le dijo: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Se lo dijo en medio de una crisis. No había llovido, había hambruna, había sequía. Y Elías subió al monte a orar con su criado y le dijo: ve y mira. Y el criado fue, y cuando volvió le dijo: yo no veo nada. Elías no se levantó. Elías no dejó de orar. Persevera. La victoria es para los que perseveran. Elías no se desanimó. No permitas que nadie te desanime. No permitas que las malas noticias te desanimen, ni que aquellos que no creen que te desanimen. Elías dijo: vuelve otras veces. Aquí no me levanto hasta que tú veas algo. En algún momento volvió diciendo: yo veo una pequeña nube. Lo que veo es tan pequeño que casi no lo veo en el cielo. Pero Dios te visitará a través de las pequeñeces. Dios va a usar cosas pequeñas durante este tiempo. Présteme atención. Dios va a usar cosas pequeñas y la va a convertir en grandes bendiciones. Cosas que a usted le parecen insignificantes, Dios las va a usar. Y bueno, Elías se levantó y se oscurecieron los cielos y vinieron vientos y nubes y vientos. Y luego llovió conforme a la palabra de Dios. En medio de toda crisis hay palabra de Dios. Alguien está temeroso, lleno de ansiedad. Me voy a morir. No tengas temor. No morirás. Pasa a ti. No morirás. Lo que Dios hizo con Isaac, Dios lo hará contigo también. Solo me quedan pocos minutos para orar. Alguien necesita un milagro. Dios bendijo a Isaac de una forma milagrosa. Padre, bendice a todo el que ora. Bendice a todo aquel, Dios mío, que vive en la zozobra. A los que están nerviosos, a los que están ansiosos, a los que están temerosos. Pon paz en sus corazones. Pido por la paz de Jesucristo que este mundo no puede dar. Que esa paz inunde cada hogar, que inunde cada vida, que inunde cada corazón. Que tu gloria esté en cada casa, Señor. Señor, hay esperanza en ti. Isaac estaba solo, pero no estaba solo. No estamos solos, Padre. No tenemos ayuda. No tenemos nadie que esté con nosotros. Pero te tenemos a ti, Dios. Te tenemos a ti, Padre. ¡Ay, Salabá! A ti te tenemos, Dios. Levántate por nosotros. Dirige a tu pueblo. Bendice a tu pueblo en medio de esta crisis. Haz la diferencia como hiciste con Isaac, Dios mío. Que los filisteos, Señor, vean, oh Dios mío, cómo bendices a tu pueblo. Bendice la obra de nuestras manos. Levanta empresarios nuevos. Levanta emprendedores.
Abre los ojos, da la visión en este año de visión. Shababorra la babaja, sayalama lama. Señor, tenemos esperanza en ti. Dígale: Dios mío, tú eres mi esperanza. No te turbes, no desesperes. Dios está en control. Dios está en control de tu vida, de tu salud, de tu casa, de tu finanza, de tu familia, de tu ministerio. Dios está en control. Shalama, sahalama.